Bienvenidos y bienvenidas una semana más al ciclo de mesas cuadradas sobre humor inteligente, una iniciativa del Instituto Quevedo de las Artes del Humor que tiene como objetivo el abordar temas que afectan a los profesionales del mundo del humor gráfico, así como dar a conocer las investigaciones que se han realizado o se están realizando sobre el ámbito del humor. Recuerda que podrás seguir todas las mesas del ciclo a través de nuestra página web iqh.es, nuestro canal de YouTube, nuestra cuenta de Facebook y de Twitter. No hay puñeteras cómicas trabajando en televisión que realmente se estén lucrando tantísimo como los hombres. O sea, tú preguntas a cualquier persona que esté por la calle, dime cómicos, y te dirán 20. Dime cómicas. Es que de hecho lo estuvimos hablando con Lorena Iglesias, que es otra cómica que me gusta mucho, que es que buscas cómicas españoles y te salen tíos lo primero. Cómicas españolas y te salen tíos en Google. A lo largo del mes de marzo conmemoramos las reivindicaciones del movimiento feminista, por lo que resulta obligado dedicar una charla a este aspecto tan fundamental del avance de nuestra sociedad y que se torna tan interesante en relación con el humor. Cada vez son más las investigaciones y los espacios divulgativos que analizan las representaciones de las mujeres como objeto humorístico, o que contradicen determinados tópicos que siempre sobrevuelan cuando se habla de mujeres y comicidad. Una supuesta incapacidad para ser graciosas o para usar el humor persigue a las mujeres tradicionalmente, y se vuelve un obstáculo especialmente cruel cuando hablamos de dedicarse profesionalmente al humorismo. Así, además de los estudios al respecto que están desmontando estos clichés, cada vez tienen mayor visibilidad las humoristas, cuyo trabajo sin duda hace posible abrir el abanico de temas y de miradas, e incluso, en algunos casos, contribuye a la difusión del pensamiento feminista y de la perspectiva de género. Se demuestra así que la igualdad y la diversidad se pueden abordar desde lo cómico. De todo ello hablaremos en la 11ª mesa cuadrada de hoy. Nos acompañarán Leonor Ruiz Burillo es catedrática de lengua española en la Universidad de Alicante. Ha centrado su investigación en diversos temas de la fraseología española, español coloquial, pragmática, ironía y humor. Es miembro fundacional del grupo Balsams Co. y pertenece al Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas y Aplicadas y al Instituto Universitario de Investigación en Estudios de Género. Desde 2002 dirige el grupo de investigación GRIALE, que se encarga del análisis pragmático de la ironía y el humor y de su aplicación didáctica a la enseñanza del español como lengua extranjera. Cuenta con más de 100 publicaciones, muchas de ellas en revistas de un alto impacto, como REL, Verba, RFE o Spanish in Context. Enar Álvarez Díaz es guionista y cómica española, colaboradora del programa de radio Buenísimo Bien de la cadena SER, donde hace divulgación feminista. Enar y su equipo fueron los ganadores en la 10ª edición de los premios Bitácora a Mejor Blog de Cine y Televisión por La culpa es del script. Ha trabajado como guionista y colaboradora en programas como Las que faltaban, de Cero de Movistar Plus, Tramas maestras de la cadena SER y Tarde lo que tarde de Radio Nacional. En 2019 debutó como monologuista en el programa Leitmotiv, por el que recibió muy buenas críticas. Además, ha publicado una novela gráfica titulada La mala leche, en la que se aborda la maternidad y la sexualidad desde una perspectiva feminista. Esther Linares Bernabeu es contratada postdoctoral en la Universidad de Navarra. Doctorada en Filosofía y Letras, ha sido investigadora predoctoral del proyecto del Grupo GRIALE titulado Humor de Género, Observatorio de la Identidad de Mujeres y Hombres a través del humor. Se ha centrado en los estudios pragmalingüísticos del humor verbal, la construcción discursiva de la identidad de género femenina y la adquisición de segundas lenguas. Entre sus publicaciones destacan el estilo de habla en el discurso directo como estrategia para la construcción del género en el monólogo humorístico y Subversive Humor in Spanish Stand-Up Comedy Humor. Asimismo, destacan sus contribuciones en revistas de alto impacto como El UA, Normas o Pragmática Sociocultural. Moderando la charla nos acompañará Natalia Meléndez Malabé, profesora de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. Introducción para que veamos un poco cómo está el panorama, leyendo, que me parece muy significativo, el tuit de Paula Púa, que precisamente también es cómica de stand-up y guionista en varios programas que están ahora en televisión, como La Noche de, en televisión española, ¿no? El programa de Dani Rovira. Y colaboran también en Tarde lo que tarde, en El Mundo Today. Y escribió el siguiente tuit, era un hilo de dos tuits, en el que decía: el desahoguito del 8M. Compañeros en cursos de comedia cuyo texto era metiéndose con el físico de otras cómicas.
cómicos presentando a compañeros como cómicos y a las cómicas como ahora va a subir una chica. Ahora va a subir una chica muy guapa, también puede haber oído en alguna ocasión. Está ahí por ser mujer, quién te ha escrito el texto, siendo chica tendrías que hablar de otras cosas, joder, otra cómica hablando de sexo, pero ni un comentario cuando esto lo hace un cómico, ¿no? Cuando lo hacen chicos. Es que ahora las tías lo tenéis más fácil porque buscan chicas. Y esto se sigue diciendo, dice ella, y es verdad, con equipos de guión que sigue siendo a lo mejor de 8 a 2, donde las mujeres pues seguimos siendo cuota, ¿no? Hay una mujer, ese síndrome de la pitufina, ese efecto de, bueno, vamos a colocar aquí una mujer. Hoy somos todas mujeres las que vamos a tomar la palabra. Y mi primera pregunta común a todas las charlas, a todas ellas, aparte de, como digo, de mi agradecimiento eterno por estar aquí, es, como siempre, preguntar por los inicios, ¿no? Por los inicios en el campo del humor, cuándo y por qué comienzan a aproximarse a este ámbito y bueno, cómo fue la acogida también, ¿no? En cierto sentido, cómo se toma la gente del ámbito, por ejemplo, académico, que te vayas a dedicar tu tesis o tus investigaciones al humor, o como en el ámbito profesional. Si queréis, empezamos por ahí, por el caso de NAR, profesionalmente, ¿cuándo empiezas tú a tirar más por el campo del humor y a ir metiendo divulgación feminista a través del humor? Y luego ya hablamos del ámbito académico. Claro, pues mira, yo empiezo a trabajar, es que claro, yo tengo un problema que como también soy guionista, digamos que a mí se me junta lo que es el ámbito del entretenimiento, porque yo lo que es dedicarme al humor, puesto que he escrito para programas que estaban dentro, pues eso, del entretenimiento en televisión, digamos que yo al humor me llevo dedicando pues cerca de una década ya. Ahora, sí que diferencia el momento en el que yo me empiezo a subir a los escenarios y a hacer mis propios textos. Entonces, eso sí que creo que fue 2018, yo creo, que es justo cuando arranca la Riot Comedy. Porque sí que hubo un momento, claro, es que yo tenía la sensación que de cosas que he visto en el vídeo que habéis puesto de presentación y lo que tú acabas de decir, que a mí no me gustaba el humor. Porque yo cuando veía espectáculos de stand-up, sinceramente me parecían un coñazo soberbio. Claro, ahora lo que me doy cuenta es de que lo que a mí no me gustaba era ver a señores insultando a sus exnovias. Es que ese podría ser el gran resumen del stand-up comedy, de la historia del humor. Y entonces era como de, pues vaya mierda, ¿sabes? Todo el rato lo mismo. Claro, yo sí que me inicié con el humor en la cultura general a través del cine. Ahí sí que veía mogollón, claro. Por ejemplo, uno de mis géneros favoritos es el de las universitarias, vamos, o sea, todo lo que se desarrolle. Sí. Claro, eso me encanta. Pero bueno, ya llegó un momento que cuando arrancaba la Riot Comedy, que para quien no lo sepa, es un espectáculo de stand-up en el que solamente se pueden subir cómicas, pues que sí que hubo gente que me dijo... más cómoda, porque el mundo del monólogo es muy duro para las chicas que se suben al escenario, eso hay que decirlo también, para quien no lo sepa. Bueno, y tiene mucho que ver también con el público. Bueno, es que madre mía, qué plancha, se me amontonan los pensamientos en la cabeza, todas las cosas que decir. Entonces ya me dijeron... entonces ya me dijeron que si me quería subir, y entonces dije, ostras, pues sí. Y entonces me empecé a preparar el monólogo que hice en Leitmotiv, que habéis puesto en mi presentación, el de la puta de la clase. Claro, y fíjate lo que decías tú de lo difícil a veces que es estar en algunos ambientes, ¿no? Porque yo antes de ir a la Riot, me acuerdo, bueno, había ido a algún Open, luego sí que estuve yendo a otros Opens diferentes, que son bares a los que vamos las cómicas a probar textos. Y me acuerdo que hice este mismo monólogo, lo peté, había un señor por allí que se estrelló, o sea, fue un descalabro brutal, pues todavía tuvo los santos narices de venir a corregirme mi texto. Maravilloso. Me vino a decir, yo creo que esta línea, este chiste, y yo así, cuéntame más, amor, ¿sabes? Con un monologuista no te atreves, pero conmigo sí. No, hombre, pues yo qué sé, por decencia. Y luego pues tienes tú también razón. Bueno, nos pasa a la siguiente, luego hablamos. Luego sí, en la siguiente ronda hablamos y bueno, y el tema de eso, de lo de la acogida. Me interesa también un poco esta idea de, oye, en serio, porque tú has hecho otras cosas de cine y tal, y muy bien, y oye, ¿de verdad que te quieres decantar por esto del humor? Podrías hacer otro tipo de cosas más serias dentro del ámbito de la comunicación y del periodismo, que igual también alguien te lo habrá dicho, que has dado como un pequeño, ¿no? Volantacillo ahí. No, pero yo es que yo siempre me he dedicado al entretenimiento. O sea, a mí lo que más me gusta es el humor. Y de hecho, lo único que me queda, que estoy ya tocándolo con los dedos, que es lo que realmente yo siempre he querido hacer, que es ficción.
O sea, eso ha Claro, sido, sí. ¿no? El cine, que habías puesto que gané el Bitácoras al mejor blog de cine y televisión. O sea, esa siempre ha sido mi gran pasión. Y claro, a mí las comedias me fascinan. Todos mis grandes directores favoritos, bueno, aquí tengo un cuadro de John Waters, todos hacen comedia. Eso es lo que yo he querido hacer siempre. Pero vamos, que yo estudié comunicación audiovisual. Es que me hace mucha gracia porque, por lo que me acabas de decir del volantazo, porque hay mucha gente que siempre me dice, incluso escribieron una vez de mí, la periodista Enara Álvarez, que en su bio se define como cómica y guionista, y yo, a ver, amor. Bueno, al final, bueno, Sí, todos sí, somos sí, todos. sí. En el ámbito de la comunicación todo el mundo es todo. Y en el ámbito académico, a ver, que nos cuente, por ejemplo, Leonor lleva una trayectoria larguísima y cuando por primera vez dice, oye, mira, es que vamos a hacer un grupo de investigación sobre humor. Bueno, pues Leonor, ese era el gran reto. ¿cómo fue tu acercamiento? Sí, nuestro grupo se forma en 2002 y entonces nosotros estábamos buscando un tema que fuera interesante, que no se hubiera estudiado mucho en la lingüística y que fuera un desafío. Y encontramos primero la ironía, a la que dedicamos unos 6 años, así a tiempo completo, y luego empezamos a combinarla con el humor y al final estamos estudiando el humor verbal. Y ese ha sido nuestro reto. Entonces tenemos un grupo de investigación nacional, pero que también es conocido fuera, donde nos dedicamos a estudiar el humor verbal y sus características. La verdad que ha sido un camino ya bastante largo, pero también difícil porque había poco hecho, sobre todo sobre el español. Publicaciones internacionales sí que había, pero tampoco demasiadas, ¿no? Y entonces hemos estado ahí investigando, por ejemplo, diversos géneros humorísticos, como puede ser la comedia stand-up, pero también otros no planificados, como la conversación espontánea, y ese ha sido un poco el camino. De eso hablaremos. Es curioso, no sé qué pensarán de vosotros o qué notáis cuando vais a un congreso y presentáis cosas de humor e ironía. Yo sobre ironía tengo algo que decir, creo que es muy irónico, no sé, el hecho de que cuando yo hice mi tesis, que mi tesis era sobre humor gráfico, la leí hace 15 años ya, me parece, y mientras la estaba haciendo, mucha gente me decía, te lo estabas pasando pipa porque estás analizando viñetas, tu tesis es sobre humor. Y yo sufría muchísimo porque en cualquier tesis o en cualquier trabajo, el guionista, ¿no? El folio en blanco está ahí. Y tú estás diciendo, tengo que terminar esto y tengo que hacer esto, y lo estoy pasando fatal intentando poner en orden toda esta idea. No sé si cuando vaya a los congresos dicen, bueno, ya están aquí las del humor, las que se lo pasan pipa. Bueno, aquí el eslogan sería, el humor es una cosa muy seria. Si tú quieres hacer un análisis lingüístico bien hecho, bien fundamentado, con una metodología, aunque sea humor, es algo serio. De hecho, es verdad, en nuestro campo pasa eso. ¡Ah, qué bien! De hecho, por ejemplo, bueno, por comentar algo, a mí en Twitter mucha gente me escribe para contarme chistes, que está muy bien. Bueno, igual alguno te sirve, claro. Sí, puede ser. De algún igual sale un articulillo. Le quería preguntar a Esther porque si comparte conmigo este drama de la tesis, porque bueno, cuando tú dices que vas a hacer tu tesis sobre humor subversivo, cuéntanos. Exactamente. Bueno, yo empecé analizando en primer lugar el humor en extranjeros. Quería ver cómo los estudiantes de español llegaban a comprender e incluso producir humor en relación con los diferentes niveles, ¿no? Y ahí me picó ya el gusanillo de la investigación en el humor verbal y continué con la tesis, en la que decidí analizar el humor de género, ¿no? Y analicé pues, a diferentes monologuistas y cogí un corpus de 15 monólogos. Claro, pues el tópico es que bien te lo pasas yéndote a diferentes teatros y locales, ¿no? A escuchar a las cómicas, estarás, vamos, súper divertida. Y sí que es verdad que la segunda vez que escuchas el monólogo, pues es divertido y te echas unas risas. La octava, novena, décima, y cuando vas transcribiendo ya no es tanto así. Porque al final lo estás diseccionando, ¿no? Estás trabajando con él, claro. Te sabes las secuencias de memoria, ya no aprecias el humor, sino que estás diciendo, aquí ha empleado, no sé, un callback, aquí una baza lúdica y estás todo el tiempo así. Y ya no es tan divertido. Quería introducir otro tema que me inspira mucho, el clip que hemos visto al inicio, de hecho incluso lo hemos visto 2 veces, que no ha estado mal, lo he hecho a propósito para que estuviera todo el mundo atenta. El clip de Victoria Martín, la estupenda Victoria Martín de la Cova, Living Postureo, mitad de Living Postureo, en el vídeo introductorio, nos da pie a poner sobre la mesa una cuestión interesante de desigualdad, ¿no? Y a intentar quizá desterrar la pregunta ya topicazo cuando nos reunimos a hablar sobre mujeres y humor. A muchas les preguntan, ¿no? ¿Por qué hay tan pocas humoristas? ¿Por qué no hay mujeres cómicas? Y oye, mira,
sí las hay, lo que pasa es que igual no son suficientemente visibles. Os quería aportar unos datos que tengo parecidos a los que comenta Victoria en el vídeo sobre la búsqueda en Google, porque para un trabajillo que yo he estado haciendo recientemente, cuando haces una búsqueda, por ejemplo, en humoristas de España, que es como se llama, ¿no?, la entrada de Wikipedia sobre este tema, hay un total de 129 entradas, de las cuales solamente se recoge la biografía de 13 mujeres humoristas, 129 a 13. O, por ejemplo, a mí que me interesa también mucho el ámbito de la comedia, los comediantes, me interesaba mucho el programa que hizo Seinfeld en Netflix, que se llama Comedians in Cars Getting Coffee. Efectivamente van los grandes maestros de la comedia a tomarse un café en coche con Seinfeld, con Jerry Seinfeld, y ahí estamos con una serie desde 2012 a 2019, 83 episodios, consta de 83 episodios, de los que 14 son protagonizados, incluyen una entrevista con una cómica, con una mujer, o los prestigiosos premios del Festival de Edimburgo, el festival más importante que hay de comedia y de stand-up, y ahí en 40 años de festival, de manera, digamos, a título individual, solo lo han ganado 4 mujeres, ¿no? Tenemos ahí los premios, tenemos ahí la visibilidad, las apariciones, y luego el tema también que podemos hablar del sueldo, ¿no?, del salario. La pregunta sería un poco para todas, ¿creéis que estamos en un momento de efervescencia del humor hecho por mujeres? Yo creo que se puede citar ahora más humoristas que estas que hay en esa pequeña búsqueda que hemos hecho, ¿no? ¿Y a qué se debería y qué necesita todavía para adquirir un estatus plenamente respetable y que no se haga nunca más la pregunta esa de por qué no hay humoristas? Porque hay tan pocos humoristas que creo que es erróneo. Bueno, yo por el tema de la tesis podría decir que sí que es verdad que la comedia ha sido un espacio de hombres hasta hace bien poco, porque bueno, en general la comedia es un espacio nocturno en el que hay que viajar mucho, ¿no? Y la mujer supuestamente debe estar al cuidado de la familia y en el hogar. Además, también hablando con una cómica, con Raquel Sastre, ella me comentaba que también se debe a la educación, ¿no? Se nos ha educado o se nos educaba a ser educadas, modosas, responsables y si puede ser como pues, guapas, ¿no? Entonces, claro, en el espacio público yo creo que se piensa más en ser actriz, reportera, modelo, ¿no?, que ser cómica. Pero esto está cambiando y yo, por ejemplo, cuando empecé con la tesis, seleccioné a 15 cómicas que me parecían pues, relevantes en el espacio de la comedia y creía que mi tesis iba a ser representativa del estudio de género. Y ahora estás desbordada porque empiezan a salir nombres, ¿verdad? Y hice una pregunta en Twitter en el que etiqueté a Fi Betalambada y empezaron a responderme cómicas, ellos mismos también me hacían retweets y conseguí recoger a 60 cómicas con ese tweet. Entonces, para que luego digan que no hay. Hay, solo que falta hacerlas más visibles y que no sea eso, la cuota. Claro. Exacto. Yo lo que pienso es que tienes toda razón, Esther, hay una parte que está clarísimo que es, bueno, cargamos con el síndrome de la impostora, hablar, claro, o sea, hay que tener mucho ego para hacer comedia, porque tú estás al final contando cosas de la vida desde tu punto de vista y te tienen que haber educado para... Es que tú cuando haces reír, caes bien. Y eso, o sea, tú fíjate cuando salen, por ejemplo, las estadísticas o de cuando le ponemos nota a nuestros políticos, que ninguna prueba, ¿sabes? O sea, y son gente a la que les votamos para que nos representen y nadie aprueba. Sin embargo, tú en cuanto consigues hacerle reír a alguien, incluso aunque tengas ideas que son antagónicas... Sí, hay una simpatía, una proximidad inevitable. Claro, y entonces... A mí, por ejemplo, me fastidia mucho cuando dicen una cosa, porque creo que se parte de una falacia que es de hay espacio para todos. No es verdad, no hay espacio para todos. Las parrillas son limitadas, el dinerito es limitado. Entonces son unos pocos los que acceden. Entonces yo creo que se sigue dando pues una fraternidad. Bueno, creo que puede ser fraternidad y también creo que pueden ser gustos personales. De que las personas que escogen quiénes van a salir en los programas son un calco y al final los gustos que tienen son un calco también, porque son el mismo tipo de persona. Entonces al final pues es lo que deciden y entonces como sigues siendo el mismo tipo de líder, pues no hay mujeres porque no les interesan demasiado. Yo hago este ejercicio reflexionando sobre mí misma. Yo creo que si el día de mañana yo dirigiera un programa de comedia, lo más probable es que la inmensa mayoría de las colaboradoras fueran mujeres, porque son las que me hacen gracia a mí. Gracias para tu gusto, claro. Pero claro, como los directivos siguen siendo hombres, pues... Claro, o sea, el problema es que arriba
no hay diversidad tampoco. Porque a mí no me importa que haya programas que sean solo tíos, sinceramente, ¿sabes? O que haya programas mixtos, como puede ser, por ejemplo, Buenismo, que sí que somos 2 y 2, pero faltan muchas mujeres, y faltan muchas mujeres porque faltan muchas mujeres tomando decisiones. Yo creo que es así. Por decir que había pocos referentes cómicos en Twitter, fui breada hace poco porque había una niña en el programa MasterChef que dijo que de mayor quería ser cómica, y yo muy pocas veces he escuchado a una niña que quiere ser humorista. Es la primera vez que he escuchado a una niña. He escuchado a un par de alumnas mías que gratísimamente en los 2 últimos años me han dicho que les gustaría dedicarse a la comunicación satírica o hacer algo de guión cómico, y es después de 20 años dando clases que en los 2 últimos años 2 chicas me han dicho esto. A mí me pareció que algo estaba cambiando. Pues yo comenté esto, que esta niña decía que quería ser cómica quizá porque tenía referentes. Y bueno, vinieron un montón de señoras a decirme, las 3, 4 humoristas que todos conocemos y que son maravillosas y que las queremos y las adoramos de toda la vida, pero creo que no entendieron lo que yo quería decir sobre la legitimidad de ser humorista, de ser cómica visto con dignidad también, ¿no? Pero bueno, avanzaremos sobre este tema porque también os voy a preguntar por referente hacia el final, que me parece muy interesante, que una forma muy buena de crear vocaciones es mirándonos en el espejo de la gente que nos gusta. Le quería hacer una pregunta a Leonor, porque ella tiene artículos y la he oído defenderlo en encuentros académicos, algo muy interesante, en los que comenta cómo investigaciones más antiguas hablaban de eso que decíamos, ¿no? De la inexistencia del humor en las mujeres, lo de las mujeres no pueden ser graciosas, de una, ¿no?, supuesta incapacidad para tener gracia, y cómo llegan hacia los años 90 más o menos una serie de estudios. Por eso la investigación es tan importante, que vienen a desmontar ese cliché, ¿no? Que empiezan a ver las cosas de otra manera porque están hechos también por otras personas, que volvemos otra vez a lo mismo. ¿Puede explicarnos un poquillo ese aspecto tan interesante, Leonor? Bueno, esa idea de que las mujeres no tenemos humor o no somos graciosas, en realidad proviene de un estudio de Robin Lakoff de los años 50-60 del siglo pasado, en el que ella observó que las mujeres no contaban chistes y entonces dedujo que por eso no hacían humor. Es verdad que ella lo que observó fue a mujeres blancas, americanas, en un ámbito privado, o sea, en casa, hablando unas con otras, y ahí observó que ellas no hacían humor. Sí que es verdad que si cambiamos un poco la perspectiva, la cosa cambia. Entonces, algo más tarde se vio que realmente lo que había que analizar eran los estilos, es decir, los estilos humorísticos de hombres y de mujeres. Y entonces, por ejemplo, se empezó a estudiar el estilo masculino o el estilo femenino. Y hoy en día, en general, lo que tenemos es una postura bastante aceptada, que parte de los trabajos de Judith Butler, de que el género es una construcción discursiva. Y en este caso, relacionado también con el humor, pues lo que hacemos es construir, deconstruir o co-construir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el monólogo, en la comedia, pues podemos construir esa identidad de género, pues si mantenemos un poco el statu quo, lo que conocemos, ¿no? O deconstruir a través de la subversión, que es lo que ha estudiado Esther Linares, por ejemplo, o la co-construcción, que es lo que se da básicamente en la interacción, en la conversación. Bueno, y en este caso, por ejemplo, si analizamos eso, sí que vemos que las mujeres son graciosas. Lo que pasa es que el humor de mujeres es diferente al humor de hombres, ¿no? Funciona muy bien el grupo. Es decir, si yo hago humor con mis amigas, con las que me siento bien, pues fijaros, a veces no hace falta ni acabar el chiste, ni siquiera contar el chiste, solo con los gestos, con la mirada, ya nos estamos riendo, ¿no? Entonces, esa idea de que somos solidarios en ese grupo, pues funciona muy bien. Y ahí es donde veríamos cómo Lo de que hay unos códigos compartidos, ¿no? Y si nos dejaban fuera de esos códigos, pues lo que le pasaba un poco a Enar, que no le hacían gracia a los primeros monólogos a lo mejor que veía porque no sentía una identificación. Para Enar quería preguntar también, te hemos visto llevar secciones o espacios completos en los que haces divulgación feminista a través del humor. Y un poco en la línea de lo que estábamos hablando, me gustaría preguntarte si te cuesta que se dé cabida a estas propuestas. Hay en tu libro justo no quiero hacer mucho spoiler de tu libro, ahora vamos a hablar brevemente de él,
que lo tengo por ahí, pero hay como una escena en la que pues la protagonista, ¿no? Nani, está intentando, digamos, pues vender un proyecto y el señor que hay ahí pues no le parece, no lo ve muy claro, ¿no? Entonces me gustaría saber si es un reflejo de lo que te ha ocurrido alguna vez en esos despachos con esos directivos, y luego por otra parte también me gustaría saber qué respuesta recibes de la audiencia al usar el humor como herramienta para hablar de feminismo. El antes y el después un poco, ¿no? Sí, yo la verdad es que cuando me escribo mis textos y mis cosas, no lo hago con la intención o con el objetivo de hacer divulgación feminista. O sea, al final yo soy una mujer de 36 años, madre, o sea, lo que hago en realidad es hablar desde mi punto de vista y explicar cómo yo veo la vida. Y al final, joder, pues soy una mujer del siglo XXI, entonces soy feminista. Entonces, claro. Pero tú tienes una formación, se ve que los conceptos tú los dominas y estás ayudando a la gente a entender muchas cosas del feminismo que de otra manera creo que no entenderían. Bueno, eso me parece guay, la verdad. O sea, gracias. Pero de verdad que no. O sea, sí, me parece fenomenal, pero yo de verdad que cuando hago mi trabajo lo que quiero es que la gente se eche unas risas. Luego, si además aprendemos algo, genial. Bueno, de hecho, es verdad que hago algunas secciones que pueden estar más ligadas al feminismo, pero también hago otras que son chorradas puras. No, el otro día oía, perdóname, a Burke en el podcast este de, ¿cómo es? El de la birra. Sí, el sentido de la birra. El sentido de la birra. Y comentaba algo del principio de Buenismo Bien y decía algo así como, teníamos a Enar para hacer una sección de feminismo. Me pareció entender eso, pero igual no era eso desde un principio. Es que empezamos así y eso fue la primera sección. En la segunda yo ya estaba contando cuando iba al ginecólogo, me metía en la... Pero al final, fíjate, pues las canciones, todo versa, acabas haciendo la sección de feminismo porque es mi forma de ver la vida. O sea, yo creo que hay una cosa que es que nos puede convertir en una subetiqueta, cuando al final yo lo que hago y otras de mis compañeras es hablar de nuestras propias experiencias, porque cuando los hombres hablan, por ejemplo, de política, el que me viene a la cabeza, pues Facu Díaz o Maldonado, nadie les pregunta si están haciendo campaña socialista con tu... ¿Sabes lo que te digo? O sea, sí, al final mira, ellos lo que hacen es hablar... Lo dijo muy bien en una entrevista que le leía a Flavita Banana. Pues nada, lo que quería decir simplemente que en una entrevista le leía a Flavita Banana, que también tengo un homenajillo para ella por aquí, que ella decía, vamos a ver, yo soy una mujer y soy feminista y me dedico al humor gráfico, ok. Mi frutero, el frutero de mi barrio, seguramente sea feminista también, pero él no pone en su frutería frutero feminista. Pues yo igual, algunas veces me saldrá el humor gráfico sobre cosas de mujeres o feministas, que tampoco es exactamente lo mismo, y otras veces hablaré de otros temas, pero no, claro, no me encasillé y no me pongáis humorista mujer como mi etiqueta. De eso es verdad que hay que huir. Le quería preguntar a Esther sobre su tesis doctoral, porque toca un aspecto muy interesante que brevemente ha aparecido por aquí, como es la construcción discursiva del género a través del humor subversivo, además, y en una modalidad tan singular como el monólogo. Le quería preguntar si puede hablarnos de sus conclusiones, de sus hallazgos principales al investigar en este tema. Sí, eso es. Bueno, partiendo de la idea de que nuestra identidad se va construyendo con nuestros actos, ¿no? Y nuestra forma de ver el mundo, yo quise analizar cómo las cómicas representaban la identidad concreta dentro del escenario. Es decir, cómo delante de un público ellas pueden mostrar una parte de esa identidad, en este caso de la identidad femenina, ¿no? Para ello cogí un corpus de 15 monólogos con 15 monologuistas y básicamente lo que observé es que a través del humor subversivo, es decir, ese que quiere desafiar un determinado estereotipo o criticar a un objeto en concreto, la sociedad o un individuo, el patriarcado, ellas pueden distanciarse de esa crítica sin alejarse de su público, incluso creando lazos con algunos sectores. En concreto, observé que habían ciertas estrategias que se empleaban en el monólogo y las dividí como en 3 secciones. Hay estrategias que las cómicas emplean pues, únicamente para generar la risa del público, otras que además de generar risa promueven esa subversión pues, con la ironía, con la baza lúdica, con el discurso presentado y el estilo directo masculino y femenino. Y luego otras estrategias que están relacionadas con la cortesía, es decir, también emplean la atenuación y la intensificación
pues para crear lazos con el público y que el mensaje subversivo no genere un alejamiento del público, es decir, que no se sienta ofendido con lo que está diciendo la cómica, ¿no? Esas fueron básicamente las estrategias que observé y los resultados. Luego también observé que habían diferentes temas, se trataban con más frecuencia que otros, también objetos de burla en concreto, sobre todo individuos y mucho autohumor, ¿no? Se ríen de ellas mismas quizás pues también para proteger su imagen, crear lazos con el público que se siente identificado con lo que está diciendo. Y luego también observé que su identidad de género, la que expresan en el escenario, está condicionada por el público. Es decir, si el público interviene y tienen ellas que adaptar el discurso, también se ve luego, ¿no?, en cómo negocian su identidad. Esther, has mencionado un tema muy interesante que me parece que es, has mencionado una cuestión muy interesante que me parece que es la de los temas. Tenía una pregunta primero para Enar por el caso de su libro, pero que luego también igual tú puedes añadirnos algo, ¿no? Recientemente, Enar, tú has publicado tu cómic La mala leche, tu novela gráfica con dibujos de Ana Muschel, en el que aborda, entre otras cuestiones, por ejemplo, el deseo sexual femenino. Y claro, la pregunta es si creéis que las mujeres actualmente están aportando al humorismo una ampliación del abanico de temas sobre los que hacer comedia, ¿no? Si opináis también que se está asistiendo por fin a una cierta ruptura de tabúes, ¿no? Sí, yo creo que estamos ampliando más, bueno, no sé si se le puede decir ampliar los temas o estamos abriendo los puntos de vista. O sea, yo creo que el relato, la historia, la conocemos a través de los ojos de los hombres. Yo me di cuenta cuando tenía 30 años, por ejemplo, leo mucho, me gusta mucho leer, que prácticamente todo lo que había leído eran tíos. Y me pasa que también me gusta mucho el cine, pues me pasaba lo mismo. O sea, que es que a lo mejor por cada 500 directores había visto a una directora, y con los libros creo que es todavía más sangrante. Entonces, claro, solo conozco con el una cine versión cómico, Enar, que a mí también es mi debilidad. Las comedias que nos han marcado y que nos hacen ser como somos y que nos gustan todas dirigidas por hombres y que a lo mejor las vemos hoy y decimos, ay madre mía, cómo pasé yo por este aro, pero bueno, venga, sigo teniéndole cariño a esta peli. No pasa nada, sí, ¿qué vamos a hacer? Si no se nos caen todos los pilares que nos sostienen, ¿eh? Hay que cerrar los ojos a algo. Pero vamos, sí, entonces yo creo que lo que hemos hecho ha sido contar la otra versión de los hechos, ¿sabes? Como señoría, que yo también estoy aquí, que a lo mejor eso no es así. Entonces ya simplemente te resulta novedoso porque lo estás contando quizá lo mismo, pero desde otro prisma. Entonces es que ya resulta diferente. Y precisamente sobre eso creo que Esther... Ay, perdón. No, nada. Que precisamente sobre esto, sobre los temas y sobre el humor subversivo, trabajamos Esther y yo en un artículo que ha aparecido antes, ¿no?, en una revista internacional, Humor, y comparamos cómo funcionaba el humor de dos cómicas, que fueron Eva H. y Patricia Sornosa, y sí que había cierta evolución de temas. En el caso de Eva H. eran temas más relacionados con el statu quo, aunque hacía algo de subversión, pero en el caso de Patricia Sornosa, que seguro que conocéis, pues el humor era mucho más subversivo. Seguro que Esther puede aportar. Porque Eva H. hacía como más lo que hasta entonces había sido el humor de guerra de sexos, de tópicos, ¿no?, de hombre y mujer, y luego se ha ido dando un paso más allá. Había una evolución, sí. Esther creo que tiene por ahí una tabla que nos puede aportar un cuadro de resumen con el listado de temas. El gráfico. Bueno, yo lo que observé es que las cómicas sobre todo lo que hacen es tratar temas que el público conozca y pueda identificarse con él, es decir, temas tanto controvertidos como costumbristas, pero que los que exista un conocimiento compartido entre la cómica y el público para que puedan apreciar el humor. Ahora bien, hay dos temáticas que son básicas en todas las cómicas, que es tanto ahí el gráfico, con el sexo como los temas relacionados con las relaciones de pareja, tanto de amor como de desamor. Son temáticas que además coinciden en ambos sectores del público, al masculino y al femenino, y que por tanto todos pueden relacionarse con él, entenderlo y apreciar ese humor. Estas dos temáticas fueron seguidas por otras 5 más que ya atañen más a la identidad de la cómica, en sus experiencias existenciales propias, como pueda ser el tema del físico, del peso, la edad o la maternidad, ¿vale? Entonces, lo que se ve aquí es que trataban temas, tanto tabúes como estereotipos, los conceptualizaban, sobre todo para subvertirlos y desafiarlos, aunque en ocasiones lo que hacían también no lograban perpetuarlos. Sí.
Fíjate que me gustó muchísimo el último monólogo de la australiana Hannah Gadsby, que se llama Douglas, el que hizo después del aclamadísimo Nanette, y hice una recopilación de las cosas de las que hablaba y me pareció pues un abanico muy, muy abierto de temas que no se pueden encasillar solo como cosas de mujeres, sino intereses, ¿no? En el monólogo ridiculiza el movimiento antivacuna, que me parece una obra muy interesante que abordar. Habla de su propia experiencia como persona autista. Es verdad que también denuncia la violencia médica hacia las mujeres o no deja de tratar temas como el heteropatriarcado o el machismo en el arte, pero abre un abanico a una sensibilidad, da la sensación, ¿no? A veces que parece como un soplo de aire fresco. O a mí Sí, me sí, lo por pareció supuesto. cuando vi su trabajo. O sea, yo cuando analicé los monólogos los dividí por secuencias y pueden haber secuencias las que hablen de política o de religión o de asuntos actuales de la sociedad. Pero cuando luego analizas todas las secuencias y ves los temas más tratados, pues los que salen son estos. O como dice bien Enar, el punto de vista dentro de los temas de Eso siempre, es. pero tratados de otra manera. Creo que ha llegado el momento porque toda esta cantidad de investigaciones surge de un proyecto que me parece, vamos, del que hemos bebido todo y del que hay que hablar. Y mi pregunta para Leonora ahora mismo es que me gustaría que nos hablases de Griales, que el otro día tuve una caída del caballo y me parece que Griales es alegría al revés, pero ahora no lo confirma. Y me parece muy importante que nos hable de la importante contribución al estudio del humor desde la lingüística del grupo Griales y en concreto sobre el análisis pragmático de la ironía y del humor aplicado a las cuestiones de género y toda esa producción, como digo, que ha generado con muchísimas investigaciones, tesis doctorales como las de Esther al respecto y sobre todo conclusiones muy interesantes como por ejemplo las que se han comentado un poco antes, la relativa a cómo funciona el humor en conversaciones, ¿no? El humor no profesional, ¿no? El humor en conversaciones de mujeres, de hombres y mixtas que habéis estado vosotros, con el que vosotros habéis estado trabajando. Háblanos un poquito de Griales, Leonor. Bueno, creo que Griales no se corresponde con alegría, tal cual, pero a lo mejor desde un punto de vista jocoso sí, ¿no? Había que... Pero me lo he inventado yo, no es una forma como un acrónimo o algo así, un acróstico, mejor dicho. No. Realmente, bueno, Juan, todavía, si te parece, lo dejamos un poquito el cuadro, porque sí que me gustaría centrar la atención en temas más generales y ahora enseguida te aviso. Gracias. No, realmente venía de Grial. Nosotros estamos buscando el Grial. Pero el santo Grial, como los caballeros de vamos a ver si lo de alegría, si lo de alegría da por ahí, ¿no? Sí, hacemos muchas bromas en el grupo de investigación también. Juegos de palabras, soy lingüista, si no hacéis eso. No nos queda otra, bueno, a eso nos dedicamos también. Bueno, en el grupo de investigación Griales lo que nos ha interesado especialmente es ver cómo el hablante o el escritor hace humor y por qué el oyente lo entiende y lo interpreta, ¿vale? Entonces nos ha interesado tanto el punto de vista sí que estabais buscando el santo Grial, sí que estabais buscando la raíz, ¿no? El claro, bueno, los cómicos, las cómicas, eso nos ha pasado en algún lugar, nos dicen que lo que estamos haciendo es destripar el humor, o sea, destripar la rana, ¿no? Bueno, hacemos un poco eso, pero también nos interesa para poder aplicarlo, por ejemplo, para decirle a un estudiante extranjero cómo funciona el humor en español, ¿no? O para ver cuáles son los mecanismos cognitivos que utilizamos para interpretar el humor. Entonces, esa es nuestra línea. Y en esta línea de investigación lo que hemos hecho es proponer un sistema de marcas y indicadores humorísticos. Las marcas son elementos que ayudan a interpretar el humor. Por ejemplo, si estamos hablando de mujeres, es que tú eres muy lista, sí, listísima. El sí, listísima podría decirlo sin una entonación específica, pero si lo digo con una entonación irónica, pues eso es una marca de que el otro dice, oye, entonces esto igual se ha de interpretar de una manera humorística, ¿no? Por ejemplo. Y luego tenemos también un sistema de indicadores humorísticos que hemos estado viendo en géneros muy diversos, que son elementos lingüísticos que funcionarían de manera seria, digamos, en cualquier contexto, palabras que no son nada especiales, como puede ser gato, seguridad o expresiones concretas, que en contextos humorísticos tienen un significado humorístico. Entonces, por ejemplo, las cómicas juegan con el juego de palabras, ¿no? Cojo una palabra y juego con ella con dos sentidos, ¿no? Yo te
tengo un ejemplo de Eva H, que es una amiga mía le dijo a su novio que le diera más seguridad y él le puso un guardia jurado y un perro, ¿vale? El gancho que se produce lleva asociado el juego de seguridad física y seguridad en la pareja. Eso es algo que se hace mucho en el humor. Entonces es un procedimiento, un indicador humorístico muy frecuente. Y luego, por otro lado, en Grial nos ha interesado mucho analizar diversos géneros. Entonces hemos analizado géneros propiamente humorísticos, el chiste, el monólogo o la comedia stand-up, la comedia de situación, pero también otros géneros no humorísticos, como por ejemplo la conversación espontánea, o géneros en los que no se espera el humor, como los blogs económicos financieros, por ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de ese campo sí que hemos visto muchas cuestiones. También tenemos una línea de adquisición del humor en niños, también muy interesante por ahí. Y por lo que me preguntabas de las conversaciones, la conversación, sí. creo que ahora sí podemos ver el cuadro. Podemos ver el cuadrito. Pues lo que hemos hecho es desarrollar una plataforma que se llama observahumor.com y dentro de esa plataforma tenemos un corpus concreto que es Valesco Humor, donde se han recogido las secuencias humorísticas de 67 conversaciones. Estas 67 conversaciones tienen una duración aproximada de 945 minutos de conversación y tiene todos los rasgos de ser conversaciones espontáneas. Y ahí se pueden, en este corpus, en esta página web, que es de acceso libre, se pueden ver las secuencias transcritas, pero también se pueden escuchar esas secuencias. Así que tenemos ahí muchos datos. Si tomamos ese corpus, lo que vemos es que tenemos conversaciones de mujeres, conversaciones de hombres y conversaciones mixtas. Es verdad que aquí, claro, hemos partido del rasgo sociolingüístico, la variable sexo, hombre, mujer. Luego comentaré un poquito esto. Entonces, en conversaciones de mujeres, lo que hemos observado es que las mujeres en general parten de la solidaridad, son solidarias con otras mujeres, desarrollan un estilo humorístico divertido. Yo me río contigo, no me río de ti, me río contigo y tú dices algo y entonces yo continúo esa broma. Y puede haber autohumor, ¿vale? Los hombres, en cambio, tienen un estilo que parte del poder, ¿no? Y entonces su estilo es más agresivo. Es esta idea de a ver quién suelta la broma más bestia, ¿no? Y luego en conversaciones mixtas, y esto también es muy interesante y habría que seguir profundizando, normalmente tenemos lo que se llama humor fallido. El humor no se continúa. En secuencias donde es el hombre, el que lanza el humor, la mujer no lo continúa, y al revés. Cuando es la mujer la que hace humor, el hombre no lo continúa. Esto es lo que hemos observado. Quería decir que, claro, en el corpus que tenemos actualmente, pues se trata de un corpus de género binario, hombre-mujer. No podemos sacarle en ese sentido más partido porque no tenemos más datos. Pero sería muy interesante analizar conversaciones de participantes de género no binario. Eso está por hacer, así que lo lanzo aquí. Si alguien quiere investigar esto, pues que se ponga en contacto conmigo. Buenísima idea. La idea es eso, crear propuestas también. Sería excelente, porque creo que también, viendo cómo va evolucionando el humor, cómo es el panorama, por ejemplo, de cómicos y cómicas o cómiques, pues sería también muy interesante ver cómo funciona en la conversación. Por ejemplo, yo tengo la intuición de que en conversaciones de lesbianas, pues las lesbianas, como son un grupo, como son una comunidad, pues generan un humor que es el humor del grupo y que hay solidaridad entre ellas, ¿no? Y que hay bromas específicas de esa comunidad o de ese grupo de amigas. De colectivo. Entonces, que hacen entre sí, pero oye, no me la hagan luego desde fuera, que claro. Me hace mucha gracia la casualidad, Enar, de que uno de los últimos clips de Buenismo Bien es justamente uno en el que tú estás hablando de que hablas con tus amigas, de que habla Enar con sus amigas o algo así, porque os habíais separado en dos grupitos y los hombres estaban hablando de unas cosas y vosotras estabais hartas de reír con otros temas. Me ha hecho gracia la casualidad. Y si alguien hubiera venido a analizar, hubiera llegado a la conclusión de que los hombres no son graciosos, porque la gracia estaba 100% en nuestra mesa. Te ha dado la vuelta totalmente. Vamos, totalmente. Lo que se solía decir de las mujeres. En esta línea quería preguntarle a Esther, que ha estudiado no solo a monologuistas españolas, en otro de sus trabajos explora también el ámbito anglosajón, ¿no? con
con nombres como Tina Fey, Amy Schumer, Sarah Silverman, Kristen Schaal, Ellen DeGeneres o Bridget Christie, y me gustaría preguntarle si aprecia similitudes o diferencias en el humor que ejercen con respecto a las monologuistas españolas. En otras palabras, ¿se parece más una humorista norteamericana a una humorista española que una humorista española a un cómico español? 100%. Fue un trabajo que publiqué en Pragma Lingüística a mis inicios de la tesis, cuando aún creía posible poder analizar tanto a las cómicas americanas como a las españolas con un corpus, ¿no? Esa parte idealista. Y sí, lo que observé en ese trabajo es que las cómicas anglosajonas, tanto americanas como inglesas, empleaban el roleplay, el discurso representado, con un estilo de habla a veces masculino, el tono grave, ¿sí? más rudo, para ridiculizar esa masculinidad estereotipada y también eso, disminuir, ¿no? la hegemonía patriarcal en ese sentido. Además, también empleaban mucho el autohumor, es decir, el self-deprecating, ¿no? Cuando te ríes de ti misma. Sí. Autoflagelante, lo que tú acabas de hacer diciendo, cuando yo creía que podría con mi tesis. Exactamente. Pues eso, y también eso, utilizaban el autohumor para proteger su imagen, crear lazos con la audiencia, sobre todo femenina, ¿no? Y prevenir que otros se pudieran reír de sus debilidades antes que ellas, ¿no? Bueno, esto ya lo Sí, hizo sin Sor duda. Juana Inés de la Cruz cuando publicó sus primeros poemas, decía, esto lo está haciendo una mujer, y claro, ya se criticó antes ella a sí misma de que vinieran a atacarla. Uno de los Lo primeros hacemos mucho, ejemplos de humor. una práctica de protección. Absolutamente, pero también me parece una cosa elegante, una cosa que en el humor inglés, por ejemplo, hacen mucho y es bonito, ¿no? Mira, voy a empezar con un chiste sobre mí misma y ya directamente a partir de ahí tiramos, ¿no? Es una cosa elegante, me parece bonito. Sí. A Enar le quería preguntar en qué género le parece que existen más dificultades para abrirse camino como mujer, porque hemos hablado antes de los problemas en el ámbito del monólogo, en el que nos estamos centrando en esta parte, pero también en los grupos muy reducidos de mujeres en el colectivo de guionistas cuando se está trabajando en un programa. El humor gráfico tiene ciertas facilidades, ¿verdad?, para que una misma pueda a lo mejor hacer cosas autopublicadas y tal, pero también tiene sus problemas. No sé qué opina Enar, que ha tocado varios de esos géneros. Yo creo que los ámbitos donde son más difíciles de entrar son en los que más dinero se maneja. O sea, yo creo que vuelve otra vez a ser una cuestión de poder. Por ejemplo, vemos a muchísimas ilustradoras, mogollón. O sea, creo que poca gente hay a la altura de Moderna de Pueblo ahora mismo, de seguidoras, claro, de ventas. Fíjate dónde empiezan muchas, en Instagram, donde se puede ver su trabajo sin intermediarios, en el que directamente tienes un público al que le encanta. Eso ha sido una cosa fantástica. En ese ámbito del humor, pero en el otro ámbito hace falta producción, como tú dices. Y además, y luego, incluso si te llama una editorial, digamos que un libro no es caro de hacer. Lo que te pagan a ti y no es dinero, ¿sabes? Pero, sin embargo, cuando ya vas subiendo según más cuesta, pues por ejemplo las películas, pues ahí es donde ya, esto que ya hablamos de millones de euros, pues ahí ya renquea la cosa, ¿sabes? Ahí las cifras siguen siendo para echarte a llorar, porque no entras. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, pues es que en el mundo de la televisión, todos los puestos creativos, pues es muchísimo más complicado entrar. En la tele también existe esta distinción que hay de jefe, secretaria, médico, enfermera, también existe. Están los guionistas y las de producción, ¿sabes? Ellos son los creativos, que son los que tienen y las grandes ideas, y ellas son las secretarias, básicamente. Bueno, llegamos a un momento en el que me gustaría ir, ya casi llevamos cerca de una hora, y me gustaría acabar con algunas preguntas generales, finales para todas. La primera de ellas es preguntar, bueno, porque hemos hablado de las mujeres casi todo el tiempo como creadoras, como emisoras de humor, precisamente, y me interesa también que hablemos de la representación, ¿no?, de la imagen de las mujeres en la comedia y en el humor, ¿no? Del humor sexista, por ejemplo, ¿no? Si lo veis ya en franco retroceso o lo seguís viendo como algo muy, muy vigente. ¿Qué imagen de las mujeres consideráis que generalmente aporta el humor? Sí, el humor sexista es un reflejo del machismo
y que por desgracia aún está presente en la sociedad. No obstante, cada vez es menor y cada vez se recriminan más esos comportamientos, ¿no? Esos chistes en los que se pone a la mujer como objeto y se la ridiculiza, por fortuna. Pero sí, cuando tú haces una broma pues, con humor sexista, humor machista, lo que estás haciendo es reflejar, ¿no?, al fin y al cabo tu ideología y tus creencias. Estoy de acuerdo, este tema está rozando el tema de los límites del humor, que no quiero adentrarme mucho por ahí. ¿Qué pensáis los demás? Bueno, yo creo que a lo mejor en monólogos y tal ya va desapareciendo porque al propio público, bueno, la sociedad avanza, pero creo que es tendencia máxima en grupos de WhatsApp, en lo que es la vida cotidiana. O sea, yo lo veo con los amigos de mi novio. También pasa una cosa, que es que nosotros a lo mejor nos movemos en unos círculos, pues que mis amigas, etcétera, no van a hacer ese tipo de chistes, como que la gente que me rodea no es tampoco una representación del mundo real, pero que en cuanto te sales un poco de tu burbuja, te das cuenta de que las cosas... Cuando te metes en Facebook a ver memes de eso... Totalmente, es como de que las cosas a lo mejor no han cambiado demasiado, pero como dice Esther, es que es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Os quería comentar que... Sí. No, nada, por aportar un detalle, claro, pero estoy de acuerdo totalmente con lo que habéis dicho y creo que sois tanto Esther como Enar aquí las expertas que las habéis visto, lo habéis trabajado. Aquí la cuestión del discurso público, discurso privado. Por ejemplo, con WhatsApp ocurre una cosa, es que en teoría entra dentro del discurso privado, ¿no? O sea, yo whatsappeo con mi pareja. Pero cuando entran los grupos, ¿no?, los grupos de WhatsApp y luego la información se expande, pues claro, esa es una zona un poco peligrosa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando se hace humor sexista en un grupo de WhatsApp, se considera que los de ese grupo van a compartir ese humor. Claro, la importancia del contexto en el humor siempre, ¿no? Sí, pero hay que tenerlo en cuenta. Os quería comentar, lo adelanté antes, que estamos conmemorando el 8M y eso significa hablar también, pienso, de reconocimiento, de referentes, de reconocer a aquellas mujeres que nos inspiran, que crean, como decía yo antes, nuevas vocaciones, ¿no?, entre las más jóvenes, entre las nuevas cómicas que puedan surgir. Y me gustaría saber, me gustaría que me nombrarais las tres, a qué mujeres destacaríais vosotras, tanto del pasado como de la escena actual, como vuestras cómicas favoritas. No sé. Humoristas gráficas o ilustradoras, lo que sea. Venga, Leonor, porfa. Vale, pues sí, empiezo yo porque seguro que pues soy la más mayor aquí, pues seguro que voy a ir a lo más antiguo. Bueno, a mí no te creas que yo tengo un gusto también, yo me retrotraigo siempre. Yo podría hablar que coincidimos. Por no irme tan lejos, pues a mí me gusta mucho Eva H. Yo tengo que decir que descubrí también esa línea de investigación de humor y género precisamente por los monólogos de Eva H. del Club de la Comedia. Ella era la presentadora, entonces yo creo que es una gran actriz, porque es decir, como actriz, pero también presentadora y cómica. Y tu sujeto de estudio, te ha enamorado porque es tu sujeto de estudio. Sí, pero bueno, también reconozco que hay otras cómicas que me gustan, ¿no? Como Patricia Sornosa, que la mencionaba antes, o Susi Caramelo o Ana Morgade también me gustan. Pero digamos que también eso ha despertado en mí esa curiosidad científica, ¿no?, de ver esa línea de la identidad de género, cómo se transmite en el humor. Me creí que te iba a ir más para atrás, iba a nombrar a otras grandísimas, yo que sé, a Rosa María Sardá, a Lina Morgan, a Marisa Pérez, siempre en nuestros corazones. En el humor gráfico a Nuria Pompeya. Por eso he dicho Lina Morgan, pero vamos. A ver, ¿y Esther qué nos dice? Sí, yo creo que, bueno, en el pasado, pues en el pasado, por supuesto, hubieron referentes como Lina Morgan, Florinda Chico, luego llevas actualmente a Anabel Alonso, ¿no?, Silvia Abril, pero yo creo que la actualidad requiere que nombremos a personalidades como Pamela Palenciano, que es una monologuista que además de la Universidad de Málaga, habla mucho también el tema del maltrato y cómo lo narra, ¿no?, en un aspecto cómico, y también quizás Elsa Ruiz. Es una cómica que yo creo que tiene mucho futuro. Es muy interesante también, sí. Enar, ¿tú qué nos dices?
Pues mira, a mí mis cómicas favoritísimas son Carolina Iglesias y Victoria Martín. Además que me encanta ver a gente más joven que yo y pensar que quiero ser como ellas. O sea, es fascinante. Son maravillosas. Bueno, a Victoria la trajimos a la Universidad de Málaga y fue una gozada y el público estaba encantado. Que Living Postureo unas absolutas. Y luego de humor gráfico, la verdad es que me gustan muchísimas. O sea, Moderna de Pueblo me encanta, Flavita Banana me encanta, Lola Vendetta me encanta. Hay, o sea, un mogollón. Yo creo que se están haciendo cosas muy guays ahora mismo, la verdad. Me da pena porque os oigo hablar de las de antaño y ¿sabes lo que pasa? Que además creo que te lo leí a ti en un tuit, que es verdad que yo nunca admiré a las de entonces porque creo que no tenían ese halo de prestigio que sí que tenían ellos. Entonces creo que de alguna manera, seguramente continuando con la inercia del machismo de la sociedad, nunca reparé especialmente en ellas. Bueno, pues repararemos eso próximamente. Repararemos, claro, la cosa está en y ahora que nombras Twitter, en Twitter están haciendo cosas maravillosas y hay un montón de personas anónimas que no se están dedicando profesionalmente a esto y con las que te partes de risa. Yo quiero nombrar a gente que no quiere salir y les digo, pero ¿por qué no queréis salir? Como Olala de Foix, que está haciendo un análisis de la actualidad todos los días que te parte, o subiendo el pan, @cosas. Al revés, cosas, @subiendo el pan, o Dolor Boatella, que hace unos memes con fotomontajes que son una barbaridad. Es decir, que se está moviendo algo por todas partes, ¿no? En todos los terrenos y es una cosa maravillosa. Algunas de hecho cuentan que no, la gente, por mucho que en su nick haya algo que indique que son mujeres, hay gente que se cree que son hombres. Fíjate cómo se está esto... Pero es que eso es machismo puro. ¿no? El machismo puro porque lo que piensan es... No sé si ha sido Exaltada Loca Moderna, que fíjate tú, o quién ha sido que ha dicho, oye, que se creen que soy un tío. Sí. Claro, porque piensan que una mujer no puede ser graciosa. Es claro. que es así de rápida, así de simple. Sí. Bueno, el día ese que yo la lié por decir que menos mal que la chica de Masterchef, la niña, tenía vocaciones, ya me llegaron 2 o 3 trogloditas diciendo, es que a mí no me hace gracia ninguna, pero y con un montón así de, como una concesión así, alguno dijo, bueno, sí, me gusta algo Ana Morgade, a veces me reí, pero con una condescendencia tremenda, ¿no? Me pasó con un par de respuestas. Pero bueno, es por lo que comentaba antes Enar, ¿no? Que las mujeres hacen humor, son graciosas, pero además es que hacen humor inteligente y entonces ya sí que se cae todo, ¿no? Un cortocircuito. Se derrumba todo el esquema. Os quería ya para terminar, porque bueno, nos pasamos de tiempo, lo estamos pasando tan a gusto, yo personalmente estoy disfrutando muchísimo y os quiero hacer ya la pregunta final, que hago común a todas las charlas y a todas nuestras invitadas. Al tener vinculación profesional con el humor, me gustaría saber cómo lo usáis en vuestra vida cotidiana, si lo aplicáis en otras facetas de vuestro día a día, o si os ha enseñado algo o cambiado algo en vosotras, el dedicarle tiempo, ¿no? Porque al final se dedica mucho tiempo a acabar reflexionando sobre el humorismo, ¿no? En la práctica profesional, tanto desde el punto de vista académico como en el caso de Onar, al final acabas pensando en la comedia, en el mecanismo y algo, ¿no? Creo yo que en tu vida, por ejemplo, para las que sois docentes, para las clases o eso, en la vida diaria se acaba, ¿no? Contaminando, contagiando. Efectivamente, yo intento aplicarlo en las clases, que haya más gente que quiera investigar el tema, si puedo traer a gente para hacer un TFM, una tesis, pues eso, intentas crear un poco como escuela y luego no soy capaz de escuchar un monólogo o ver un meme, un chiste sin analizarlo. Y siempre estoy pensando en, ¿esto lo puedo hacer? Analizar los stickers, cómo funcionan, bueno, no paras de pensar. Bueno, yo tengo que decir que tengo que controlarme un poco, porque ser demasiado graciosa en las clases a veces, bueno, te puede volver la pelota, ¿no? Puede tener efecto contrario. Sí que estoy con Esther y eso que hay que fomentar vocaciones. Yo reconozco que soy bastante irónica y a veces un poco sarcástica, ¿no? Y ese sentido del humor, pues sí que me ha ayudado también a ver que era un campo de investigación, el del humor verbal, y que se podían hacer ahí cosas. Yo empecé a analizar, el primer monólogo que yo analicé, que destripé, ¿no?
fue el de los velatorios de Enrique San Francisco, fallecido recientemente, que es humor negro, ¿no? Estaba lleno de elementos lingüísticos, entonces era muy fácil de ver y a partir de ahí. Entonces, sí que es importante tener ese sentido del humor que te ayuda a ver cosas, pero también es verdad que los lingüistas que nos pasamos la vida, en este caso, pues viendo textos humorísticos, transcribiéndolos, que supone verlo una y otra vez, y luego viendo las secuencias para ver procedimientos y demás, pues es verdad que a veces harta un poco. Bueno, pero es consuelo, porque al menos cuando pasa un tiempo y vuelvo a ver los monólogos, da igual que sea, que claro, te sabes ya todos los ganchos, ¿no? Todas las bromas, tal, pero te sigue riéndose. Entonces, el siguiente paso es ya subiros y hacerlo vosotras mismas, porque memorizados ya los tenéis, que es una parte muy importante. Eso no creo que fuera gracioso. Ha comentado Leonor que había como una inclinación personal. ¿Es que había una inclinación personal al humor y luego has profesionalizado esa tendencia? Sí. O sea, yo, vamos, en mi ámbito personal, con mis amigos, todo el rato. Y luego sí que me he dado cuenta que yo utilizo mucho el humor cuando quiero conseguir algo. Fíjate, ¿sabes? O sea, en reuniones de trabajo, cuando tal, es cuando lo tiro, pues por eso que hablábamos antes de que el humor es poder. Claro, es una forma de seducir, ¿no? De conseguir también lo que Sí, totalmente. Entonces yo sí que me doy cuenta que ahí funciona. Bueno, pues lo dicho, ha sido una auténtica gozada, se me ha pasado rapidísimo, pero no hemos pasado de la hora normalmente y como hemos cambiado además de hora, aquí es ya la hora de comer y no quiero dejaros, no quiero robaros ya más tiempo, pero de verdad mi agradecimiento eterno por este rato estupendo y creo que la gente que lo habrá visto sentirá lo mismo. Seguimos celebrando mesas cuadradas. La del mes que viene, como es abril, pues lógicamente humor y literatura, los días del libro en abril y me parece que es un buen leitmotiv. Y recordad, por favor, que el 8M y nuestras reivindicaciones son todos los días del año, que pensemos sobre estas cuestiones cada día. Yo me pongo mi camiseta diseñada por mí misma cualquier día del año, no tiene que ser en el mes de marzo. Bueno, cuando hace mucho frío en invierno, no, porque te manguita corta, pero hay que ponérsela y hay que tenerlo pendiente siempre presente. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Nos vemos pues muchas pronto. gracias, Natalia, y muchas gracias al Instituto Quevedo del Humor por invitarnos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y hasta pronto. También, hasta pronto.